Y ahora, Cadena de Hombres Cristianos con Edwin Lewis Cole declara la palabra de Dios que libera al hombre a través del mundo entero. Cada uno de estos poderosos videos han sido diseñados para instruirle y enseñarle a ser un hombre como Cristo. Cadena de Hombres Cristianos, con la visión de alcanzar a 210 naciones para el año 2001. El Ministerio Mundial proclamando que el hombre al máximo refleja la imagen de Cristo. Y ahora, el mensaje. Y ahora, Edwin Lewis Cole presenta la cadena de videos de hombres cristianos declarando alrededor del mundo una norma para la hombría. Hombría y ser como Cristo son sinónimos. Bien, si usted busca lo sobrenatural solo en lo espectacular, no percibirá al Espíritu Santo. Cuando el pastor Hayford estuvo aquí esta mañana, era casi como que Dios leía nuestra correspondencia. Poco se dio el cuenta de lo que yo haría cuando estaría aquí, ni yo lo que él haría, pero me parece que calza como guante a la mano. Agradezco a John Reeves su testimonio hace un momento, pero prueba el principio de la parábola del hijo pródigo. Se paga un alto precio por la forma baja de vivir. El principio es que una baja moral siempre lleva a alta mortalidad. Hoy quiero hablarles, empezando con Génesis capítulo 1, los primeros versículos. Cuando Dios nos creó en Adán, Dios nos creó con tres cosas como hombres. Nos dio habilidad, nos dio creatividad y nos dio productividad. Habilidad, creatividad y nos dio productividad. Ahora, Dios es el creador, Satanás es el falsificador. Hoy quiero leer estos primeros tres versículos de Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Salmo 33, el versículo 9 dice que Él mandó y existió. Todo el poder creativo de Dios está en su palabra. Dios no solo creó por hablar que el mundo existiera, pero la Biblia nos enseña en Hebreos que es sostenida por su palabra. El poder creativo de Dios está en su palabra. Quiero repetir la enseñanza que di en Boulder, Colorado, hace unos 2 años, y quiero darles 5 proposiciones respecto a la palabra de Dios. Sé que muchos vinieron a escuchar la palabra, no un estudio, pero permítame pedirles que escriban esto. Proposición número 1. La palabra de Dios es su garantía o su fianza. Hebreos 6:23 dice que cuando no pudo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. La palabra de Dios es su garantía, su fianza. Número 2, la palabra de Dios es la expresión de su naturaleza. Porque la palabra es la expresión de su naturaleza. Hebreos 1:1 y 3
hablando del advenimiento de Cristo en carne humana, su divinidad completa, el resplandor de su gloria y la imagen de su sustancia. O sea que Jesús es la expresión de la naturaleza de Dios. Y porque la palabra es la expresión de su naturaleza, Jesús vino como el Verbo. En el principio el verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Proposición número 3, la palabra de Dios es la medida de su carácter. Jesús dice en Apocalipsis 1:8, dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él usó el alfabeto griego, pero si fuésemos a usar el español hoy, él diría yo soy la A y la Z. Y la razón para ello es que hay 28 letras en nuestro alfabeto. Cuando usted piensa de todas las palabras que se han hablado, de todas las palabras que se han dicho, ¿cuántas veces el alfabeto se ha usado? Y usted reconoce que el alfabeto es tan bueno como el día en que se dio. Usted se da cuenta de lo inmensurable y la fuerza inagotable del alfabeto. Y así es como Jesús se refería a sí mismo como la expresión de la naturaleza de Dios. Él es como un alfabeto. Es infatigable, es inmensurable. Cuando Jesús y yo hayamos estado en el cielo con Dios por milenios y milenios, no importa cuánto tiempo hayamos estado allá, aún nunca sabremos todo sobre Dios. Cuando usted toma esta Biblia y se da cuenta que entre estas pastas negras, que es la cubierta del frente y de atrás, ahí hay tanta verdad que usted podría vivir por la eternidad en solo lo que está en este libro. Se da cuenta cuán inmensurable es el carácter de Dios. Proposición número 4. El Salmo 138, 2 dice que Dios ha engrandecido su nombre. Él engrandece su palabra por encima de su nombre. La razón por qué la Biblia dice eso es porque el nombre de Dios es tan bueno como su palabra. Si su palabra no es buena, su nombre no es bueno. Si su palabra es verdad, su nombre es verdad. Si su palabra es verdad, entonces su nombre es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted debe reconocer que esta es la proposición respecto a Dios. Proposición número 5 sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de nuestra fe y regla absoluta de nuestra conducta. Deuteronomio y luego Marcos 4 dice que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Por eso la palabra es nuestra fuente de fe y la regla de nuestra conducta. Muchos cultos o sectas toman una porción de la palabra de Dios y la conforman a su estilo de vida. Dios dice que nuestra vida debe conformarse a la palabra de Dios. Hay una diferencia entre Dios y la gente. La gente tiende a encubrir, pero Dios lava de verdad. Hay una eternidad de diferencia. Y en Génesis 1:26, la palabra de Dios nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Así que cuando Dios nos creó en Adán, Él nos creó a su imagen y su semejanza.
Cuando Él nos creó en Adán, Él puso su poder creativo en nosotros. Aun cuando la palabra es su poder creativo, Dios puso poder creativo en nuestras palabras. Cada palabra que nosotros hablamos suelta al Espíritu y tiene poder creativo. Puede causar maldición o bendición. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza y puso poder creativo en nosotros, Él puso ese poder en nuestras palabras. Y si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Él puso ese poder creativo en nuestras palabras, como en su palabra, lo que la palabra de Dios es para Él, la palabra nuestra es para nosotros. Veamos lo que la palabra de Dios es para Él y la palabra nuestra es para nosotros. Número 1, es su garantía o fianza. O sea, para usted y para mí, en este día, nuestra palabra debe ser garantía o fianza. Número 2, la palabra de Dios es la expresión de su naturaleza. Nuestras palabras expresan nuestra naturaleza. Podemos saber lo que es limpio o inmundo, la moralidad e inmoralidad. Usted puede saber el carácter de un talento por las palabras de un hombre. Aún el diablo escucha nuestras palabras para saber qué clase de carácter tenemos. Él no puede leer nuestra mente, pero sí oír nuestras palabras. Y las palabras y obras revelan el carácter del hombre que realmente somos. Número 3, la palabra de Dios es la medida de su carácter y el nuestro. Sabemos que vivimos en un día, como dijo Isaías, la verdad tropieza en las calles. Usted puede firmar un contrato con un hombre, pero el contrato es como el hombre que lo firma. Diga al que está a su lado, conozco a ese hombre. El contrato es tan bueno solo como el hombre que lo firma, pues el carácter determina el valor del contrato firmado. Número 4, la palabra de Dios es exaltada sobre su nombre, pues su nombre es tan bueno como su palabra. ¿Cuántos han orado en el nombre de Jesucristo para respuesta a una oración? Levante la mano. ¿Cuántos lo hicieron con base en la palabra de Dios? ¿Puedo ver su mano? Absolutamente. Pues el uso del nombre de Jesús en fe delante de Dios es predicado sobre la verdad de la palabra. Eso significa que nuestro nombre es tan bueno como nuestra palabra. Si la palabra no es buena, tampoco el nombre no es bueno. La confianza se extiende al límite de la verdad y no más. Cuando un hombre y una mujer se casan y ella toma el nombre de su esposo, ella también toma el carácter que acompaña ese nombre. Como el doctor Dobson dice, la falta de respeto es la causa número 1 del divorcio en nuestra sociedad. Y la razón de ello es, si esa mujer lleva el nombre de ese hombre, pero él no le da un carácter comparable o con el que ella pueda o desee identificarse, ella no querrá llevar ese nombre. En nuestro mundo hoy, muchos divorcios ocurren porque el hombre promete y promete,
Pero diferente a Dios, quien guarda su palabra para cumplirla, Él nunca la cumple. Y por no cumplir su palabra, enseña a su esposa a no confiar en Él. El negociante que promete a sus vendedores y a sus clientes que Él hará ciertas cosas, pero nunca lo cumple, pronto perderá el negocio porque prueba no ser confiable. Pues la confiabilidad, como la fidelidad, es el corazón del carácter del hombre. Por eso Dios dice en 2 de Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Él no dijo hombres idóneos que sean fieles. Eso es una transposición. Usted confía al carácter, no al talento. Entonces nuestro nombre es bueno, así como nuestra palabra. Hoy tenemos problemas con algunas figuras públicas en nuestro país. ¿No es cierto? Si es cierto, vamos a dar un aplauso. La razón por qué usted no confía en el hombre es porque no confía en su palabra. Tratemos de nuevo. La razón por qué no confía en el hombre es porque no confía en su palabra. Sonríe al que está a su lado, dígale, sé quién es ese. Número 5. Como la palabra de Dios es la fuente de fe y regla de conducta, también la nuestra. Cada vez que damos nuestra palabra a alguien, viene a ser la fuente de su fe y regla de su conducta. Por eso usted y yo revelamos al mundo que somos hombres de Dios porque tenemos palabra. Dese un encuentro de palmas con el que esté a su lado. Dígale, yo entendí eso. Eso es para usted. Diga, hágalo, den palmas en alto. Vayamos ahora al capítulo 13 de Hebreos. Entonces, para nosotros que somos hombres de palabra, como Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Cuando damos nuestra palabra, debemos cumplirla. Esa es la integridad de nuestro carácter. Cumplir nuestra palabra revela la profunda esencia de nuestra identidad, como el pastor Hayford decía esta mañana. Dios no solo puso poder creativo en nosotros, y ese poder está en nuestra palabra, pero nos dio otro poder creativo que está en nuestros lomos. La razón por qué Él nos dio Hebreos 13:4 es porque tenemos el poder de crear vida. Y eso es asombroso. Es una cosa increíble, una grandeza que mucha gente usa mal, como si fuera algo que no tiene valor. En Hebreos 13, versículo 4, léalo conmigo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Por qué dice Dios eso? Porque el matrimonio es un pacto. Y el sexo fuera del matrimonio es corrupto. Solo en el matrimonio es sin mancilla. De nuevo la pregunta, ¿por qué es eso? Por una razón muy obvia, que Dios es un Dios de pacto. Por cada pacto que Dios hace, Él da una señal del pacto. Cuando Dios hizo un pacto con Noé,
que nunca destruiría al mundo por un diluvio, sí por fuego, no por diluvio, Él dio una señal del pacto. Era un arco iris, una señal externa de una obra interna de la relación del pacto entre Dios y el hombre. Cuando Dios estableció el hecho que la justicia sería por la fe e hizo pacto con Abraham, le dio una señal del pacto. La señal del pacto fue la circuncisión, una señal externa de una obra interna, de una relación de pacto. Por cada pacto que Dios hace, Él da una señal externa de la obra interna de la relación del pacto. Cuando usted y yo nacimos del Espíritu de Dios y venimos a una relación de pacto, lo hacemos en las bases del pacto más alto conocido al hombre, un pacto de sangre. Dios estableció que entraríamos en ese pacto por el derramamiento de la sangre de Jesucristo. La salvación es un pacto de sangre. Cuando usted y yo nacimos del Espíritu, es una obra interna donde circuncida nuestro corazón. La inmundicia es echada afuera, el poder de la resurrección se levanta en nosotros y nos levanta de la muerte y nos eleva a lugares celestiales con Cristo Jesús. Entramos a una relación de pacto con Él. Mas después de hacer eso, después de haber hecho eso, habrá una señal de pacto para usted y para mí. Esa señal es el bautismo en agua. Ello es una evidencia externa de una obra interna de que hemos entrado en una relación de pacto con Dios Padre a través de Jesucristo por el derramamiento de sangre. Siempre hay una señal externa de una obra interna. En el matrimonio es una relación de pacto. Vuelva hacia el que está a su lado, dígale: yo creo eso. El matrimonio es una relación de pacto. Y en el matrimonio, esa relación o pacto, donde dos personas unen sus espíritus en una obra interna de unidad, debe de haber una señal externa como evidencia de lo interno. La evidencia es el acto de intimidad sexual. En nuestra jurisprudencia en América, en las bases de la ética judeocristiana, los que se casan y no consumen su matrimonio por la relación sexual puede anularse, pues es considerado que si ellos repitieron sus votos matrimoniales, mas no tuvieron intimidad sexual, ellos no consumaron el matrimonio. Por tanto, puede anularse. Anulación es como si nunca se hubieran casado. Sexo es la señal del pacto del matrimonio, una señal externa de una obra interna. Cuando un hombre y una mujer casados se unen en una relación física íntima, ellos realmente celebran el pacto del matrimonio. Por eso Dios hizo el sexo como el dinero, para amar y dar, no para codiciar y obtener. Hay tres problemas básicos en cualquier relación entre un hombre y una mujer. Son comunicación, sexo y dinero. Solo hay tres formas de comunicarse. Se comunica por palabra, por gesto y por espíritu. Dios se comunica por su palabra. No solo nos dice que nos ama, pero su gesto de amor, que es el Calvario,
es el más grande gesto de amor conocido en la historia del universo. Y tercero, Él se comunica por su Espíritu, por lo cual clamamos Abba Padre. Después de haber nacido de nuevo y ser parte de la familia de Dios, debemos comunicarnos con el mundo por palabra, gesto y espíritu. Eso no es solo cierto en Dios y en la iglesia, mas también cierto en una relación entre un hombre y una mujer. Por eso muchas veces la mujer dice a su esposo: dices que me amas, déjame verte probarlo. Ella no solo quiere en palabra, mas también en gestos, y lo quiere en espíritu. Nos comunicamos por palabra, por gesto y espíritu. Ambos, sexo y dinero, son sagrados, pues el sexo es la señal del pacto de una relación en el matrimonio. Y el dinero es sagrado, pues cuando se trabaja toda la semana, dando nuestra vida a ello, a cambio nos dan dinero, y el dinero representa nuestra vida. Como usemos el dinero, revela el valor de nuestra vida. Como usamos el dinero que recibimos a cambio de nuestra vida, muestra el sistema de valores que tenemos. El dinero representa su vida. Cuando la ofrenda se ofrece en la iglesia y usted da sus diezmos y ofrendas allí, es una evidencia externa física de la inversión de su vida interna en el reino de Dios. Por eso a un hombre se le puede ordenar que se arrepienta por no diezmar, pues ello es una evidencia externa de una obra interna, de una relación correcta con Dios el Padre mediante Jesucristo. Existe la gloria del sexo. No solo es la celebración del matrimonio, pero hay una gloria al entrar en matrimonio. Vivimos en una sociedad muy promiscua y es interesante que la gente nos mira a nosotros y escriben en las columnas de sus diarios: ustedes hombres tratan de llevarnos de nuevo a una era donde salimos. No es así. Tratamos de llevar al mundo al lugar en Dios donde deben ir, pero usted nos lleva a Sodoma y Gomorra. Estamos aquí hoy, pues queremos ir al siglo XXI como hombres de Dios, y no traten de llevarnos de nuevo a Sodoma y Gomorra. Dios siempre edifica en lo positivo, nunca en lo negativo. Dios no habita en las quejas, demandas y críticas de su pueblo. Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Puede decir amén a eso? ¿Por qué Dios en Deuteronomio 2:13 nos revela cómo Él trae el temor del Señor sobre los jóvenes para guardarse puros para su matrimonio? ¿Por qué Dios en el Nuevo Testamento habla de hombres y mujeres vírgenes para el tiempo del matrimonio? Hoy hay aquellos que, si hablamos sobre virginidad, nos acusan de ser anarquistas tratando de regresar a una era victoriana, pero no es así. La verdad es que Dios no da leyes para esclavizarnos. Él nos da principios para que seamos libres. Tome una de las leyes naturales o leyes elementales de Dios, la ley de gravedad. La ley de gravedad es un principio de vida. La ley de gravedad, que es un principio de vida, dice que si usted sube a este techo y salta al suelo, usted va a morir. Pero si usted se guía por el principio y no hace eso, usted vivirá. Así que Dios da principios, no leyes,
para atar a la gente. Él les liberta por su verdad. Cuando usted salga hoy y maneja en la calle y las líneas blancas y amarillas están allí, y usted se enoja con el departamento de vehículos y usted dice, mire, esas líneas están tratando de que yo no me divierta. Las líneas no están ahí para impedir que usted goce, están ahí para impedir que usted se mate. Lo que tenemos en nuestra sociedad hoy es gente que está borrando las líneas de comportamiento y nuestros jóvenes nunca saben dónde están las líneas, no saben a dónde ir y están matándose a sí mismos, pues nadie marca los límites ya más. ¡Vamos, hágalo! No odiamos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos e hijas. Muchos de nosotros, hombres, somos como águilas cuidando a nuestras hijas porque no queremos que ellas salgan con hombres como éramos nosotros. Digan que está a su lado, seguro habla de usted ahora. Pero no es cierto que si no ponemos líneas a nuestros hijos, ellos nunca sabrán los límites y se matarán a sí mismos. Esa es nuestra responsabilidad. Lo que Dios ha hecho es poner esas líneas como principios en su palabra. Esta es la fuente de fe, la regla de conducta. Es lo que ellos deben saber, lo que se les debe enseñar. No los saque de este mundo. Esta es la base para la vida misma del mundo. ¿Por qué quiere Dios que un hombre y una mujer sean vírgenes hasta el matrimonio? Porque cuando un hombre y una mujer se casan y consumen su matrimonio con intimidad sexual, en ese acto, cuando ella es virgen y su himen es roto, lo cual causa derramamiento de sangre, cuando esa sangre fluye sobre la parte del hombre, en ese acto, para Dios es una señal que ellos han entrado en ese sagrado pacto y esa relación de matrimonio, mediante la sangre derramada que simboliza el entrar en una relación de pacto sagrado de salvación con Dios en Cristo mediante su sangre. El matrimonio fue hecho para ser un pacto de sangre. Por eso los votos matrimoniales dicen hasta que la muerte nos separe. Hoy se dice trate y si no le gusta, trate de nuevo. El matrimonio se diseñó como un pacto de sangre. No estamos tratando de atar a los jóvenes, enseñándoles sobre la virginidad. Tratamos de que no se maten a sí mismos. Escúcheme. El doctor Melilli me enseñó esto, que un condón es poroso. Los poros son la abertura y en un condón es microscópico 50 y la esperma es de 400. Pero el virus de SIDA es de 4 microscopios. 4 docenas de ellos pueden filtrarse por la abertura de un condón. No hay tal cosa como sexo seguro o protegido con un condón. Muy interesante, ¿verdad? Supongo que soy el único que he enfrentado tentación. En algunos lugares en este mundo, en alguna parte, debe haber hombres solteros, jóvenes, debe haber algunos que puedan decir, algunos que dicen para la gloria de Dios y testimonio personal, yo no quiero conformarme a este mundo,
porque he sido transformado por Jesucristo mi Salvador. Y quiero vivir por la palabra de Dios y guardarme a mí mismo en la gloria de la pureza y de la gloria de la santidad y si me caso, quiero darle a mi esposa la gloria de la virginidad. ¿Qué cosa para un hombre en su noche de bodas tomar a su esposa en brazos, ella en su camisón blanco, él en sus pijamas azules de seda, después de haber brindado con una bebida no alcohólica? ¿Es esto una reunión cristiana? Tomarla en los brazos y decirle: mi amor, te amo, eres el regalo de Dios para mí esta noche. Quiero darte algo que ninguna otra mujer en todo el mundo tendrá. Quiero darte el regalo de mi hombría. Quiero darte la señal de la relación, del pacto, hasta que la muerte nos separe. Tú sabes que te amo solo a ti. Esta noche te doy la gloria de mi virginidad. ¿Qué forma de empezar un matrimonio? Es mucho mejor empezar un matrimonio de esta forma a decirle: oye, bebé, he hecho esto 20,000 veces, ven acá. Cansado, corrupto, contaminado. ¿No es mejor ser puro y santificado? ¿No es mejor ser santo y piadoso? ¿No es mejor traer honor al Dios Todopoderoso al someterse a la palabra de Dios y vivir por lo que Dios dice y no lo que el mundo tiene que decir? Claro que sí, que en este lugar debe haber algún joven, un joven soltero, un adolescente que quiera decir: quiero ser parte de una nueva generación para traer de nuevo lo que otra generación tiró. Puedo hallar aquí a un solo joven que diga: hermano Cole, escuché lo que usted dijo y quiero ser uno de esos hombres. Quiero verlos hoy. Quiero verlos hoy. Quiero verlos hoy. Quiero ver una nueva generación. Una nueva generación. Quédense de pie donde se encuentran. Quédese allí donde está. Quiero que los otros hombres a su alrededor se pongan de pie e impongan las manos sobre ellos. Impóngale las manos y ore por ellos. Aquí está una nueva generación de hombres. Déjeme oírle orar por ellos. Todos aquí, impóngale manos y oren por ellos. Eso es. Dios, en el nombre de Jesús, imponemos manos sobre estos jóvenes solteros, oramos por ellos. Permite que sea una nueva generación que traiga de nuevo a este mundo el valor de servir a Jesucristo. Que la unción de tu Espíritu Santo venga a ellos. Exalte en ellos en el poder de tu palabra y el despertar de tu Santo Espíritu. Permite que puedan vivir piamente en Cristo Jesús. Si ellos se casan, que reconozcan la gloria de empezar ese matrimonio en una relación de pacto. Para aquellos que han perdido la virginidad, restaura en ellos el espíritu de ellos, y los que aún la conservan, que se gloríen en ello. Te damos gracias por su deseo de servirte todos los días de su vida. Amén. Todos dicen amén. Muy bien, escúchenme. Hicimos esto en Boulder, Colorado. Ustedes lo hicieron hace un minuto con Jack Hayford, pero se oían tan débiles así que lo vamos a hacer de nuevo. Quiero que lo hagan de forma que todo el mundo lo oiga. En Boulder todos lo oyeron. La gente grita aquí cuando juegan fútbol, pero usted y yo tenemos algo por qué gritar. Así que al contar 3, quiero que ustedes griten. Quiero que griten fuerte. Mucho más de como lo hacen en esos campeonatos. ¿Está listo? 1, 2, 3. Quiero oírles gritar para Jesús.
Esta ha sido una presentación de la cadena de hombres cristianos con oficinas en California, Australia, Canadá, México, Inglaterra, Nueva Zelanda, Zimbabue, República de África del Sur y Nigeria. Para más información y la dirección de una oficina en su área, por favor escriba a nuestras oficinas internacionales. La dirección es Edwin Lewis Cole, cadena de hombres cristianos, P.O. Box 610588, Dallas, Texas 75261, Estados Unidos de América. Nuevamente la dirección: Edwin Lewis Cole, cadena de hombres cristianos, P.O. Box 610588, Dallas, Texas 75261, Estados Unidos de América. Apreciamos sinceramente su apoyo a la cadena y oramos que Dios le bendiga ricamente.